¿verdad? Pero la ofrenda de las primicias es una ofrenda diferenciada, una ofrenda especial de acuerdo a aquello que Dios coloque en nuestro corazón, y la traemos al principio del año para poder, ¿verdad? Para poder ver la obra del Señor avanzar. Y esta ofrenda está destinada siempre a un propósito. Este año, que es el año de la casa llena, tenemos que ya orar por la aceleración. Todavía estamos en la aceleración del año pasado, para comprar nuestro terreno, amén. Comprar nuestro terreno, construir un local mucho más grande, y ahí vamos a tener que llenarlo, amén. ¿Cuántos se comprometen en eso? Amén, pero depende de nosotros. Entonces llévese sobre. Hay una hojita, usted la va a encontrar allí atrás, que usted de un lado dice oración de agradecimiento por todo lo que el Señor me dio en el 2022, y del otro tiene los objetivos como familia, personales, objetivos financieros y objetivos para la célula de ministerio. Entonces esos objetivos son por familia, para estar orando por ese objetivo. Ahora está la hojita por ahí también. Y ¿qué es lo que sucede? Si no le da el espacio, puede anotar. A mí no me dio, así que puede anotar en una agenda, en un cuaderno, en una libreta, y ore todos los días. Ore agradeciendo a Dios por lo que Dios ya le dio en el 2022, y ore agradeciéndole a Dios por lo que Dios le va a dar en el 2023. Amén. Es lindo cuando pasa un tiempo, pasan 3, 4 años, 5 años, y usted revolviendo las cosas, ¿verdad? Que casi todo el mundo tiene aquella acumulación de papeles que nunca los necesita, pero siempre los tiene por si un día lo necesita, y se juntan las montañas, ¿verdad? Y ahí usted encuentra en el medio de todo eso un cuaderno con pedidos de oración que hizo hace 4 o 5 años, y que el Señor se los respondió. Y a veces el Señor se los respondió hace 2 años, 3 años atrás. Eso es maravilloso. Entonces, bueno, anotar y orar, amén, para tener un objetivo, una meta por lo que usted está orando. Quería compartir entonces en este momento una palabra que el título de la palabra es: la provisión viene del cielo, amén. La provisión viene del cielo. La Biblia dice que nadie tiene nada si del cielo no le fuera dado. Y ahí me gustaría que usted abra su Biblia allí en Deuteronomio capítulo 11, versículo 10 y 11. Yo tengo la Reina Valera actualizada 2015, dice así, Deuteronomio 11, 10 y 11. Ciertamente la tierra a la cual entras para tomarla en posesión no es como la tierra de Egipto, de donde has salido, donde sembrabas tu semilla y la regabas con tu pie como a huerto de hortalizas. La tierra a la cual cruzas para tomarla en posesión es una tierra de montes y de valles que bebe el agua de la lluvia del cielo. Amén. Cierre sus ojos, Padre. En el nombre de Jesús te pido que en esta noche tu Espíritu Santo venga a traer claridad de tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga a traer revelación, Señor. Que tu Espíritu Santo venga a abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos tener claridad, para que podamos entender perfectamente tu palabra. Y que tu palabra, la cual no vuelve atrás vacía, pueda producir frutos en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted sabe que cuando el pueblo de Israel estuvo más de 400 años esclavos en Egipto, y durante esos 400 años ellos vivieron en aquel país y agarraron muchas cosas de la cultura de Egipto, ¿verdad? Muchas cosas prácticas, y una de las prácticas que ellos tomaron, incorporaron en su vida, era la plantación, la manera de los egipcios plantar. Yo no sé si usted sabe, pero Egipto es un desierto, y en los desiertos no llueve tanto como llueve en nuestro país, ¿verdad? Aquí sea verano, sea invierno, a veces que pasa un mes lloviendo, pero en los desiertos no llueve todo el año. Hay veces que pasa meses y meses sin llover. Entonces es difícil plantar. Y en Egipto había algo que los egipcios tenían, que tienen hasta el día de hoy, es el río Nilo. Entonces una vez cada tanto llueve, y cuando llueve cae demasiada agua en el desierto. Entonces cuando cae esa agua, ella se junta en el río Nilo, y los egipcios entonces usan el río Nilo para plantar. Y lo que el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel:
cuando ustedes vayan a la tierra prometida, a la tierra que yo los voy a hacer entrar, no piensen que la vida de ustedes va a ser igual a Egipto. Usted sabe, Egipto apunta ¿para qué? El mundo, ¿verdad? Faraón apunta para Satanás. Nosotros espiritualmente fuimos rescatados, fuimos sacados de Egipto y el Señor nos introdujo a la tierra prometida. Y el Señor le está diciendo aquí al pueblo de Israel: cuando ustedes entren en la tierra que yo los voy a llevar, no va a ser como la tierra de donde yo los saqué. O sea, ¿verdad? Lo que el Señor está diciendo aquí: cuando usted venga a los caminos del Señor, no viva su vida de la manera que la vivía antes de conocer al Señor. Antes no viva de la manera que usted vivía cuando estaba en el mundo, en Egipto, ¿verdad? Infelizmente muchos cristianos vienen a los caminos del Señor y continúan teniendo una mentalidad y prácticas como las mismas, como si no hubiese sucedido nada en su vida. Y el Señor le dice: pero la tierra que ustedes van a entrar, ella va a ser regada desde los cielos. La lluvia, o sea, va a llover en esa tierra. El agua, ustedes no van a tener que salir a recogerla. Allí en Egipto, ustedes para plantar allí en Egipto la gente para plantar, ¿verdad? Ellos tenían que estar todo el tiempo mirando para el suelo, porque ellos hacían las hortalizas, y dice aquí que plantaban con el pie, colocaban la semilla, plantaban con el pie, iban a buscar el agua al río Nilo, traían el agua y regaban sus cultivos. O sea, no dependían de Dios. Si lloviese o no lloviese, no dependían de nadie. Ellos hacían las cosas a su manera, por el esfuerzo de su brazo. Eso apunta para el esfuerzo propio. Pero el Señor dice: no, a la tierra que yo los voy a hacer entrar, no van a vivir como vivían en Egipto. La tierra que yo los voy a hacer entrar, yo les voy a mandar lluvia, y ustedes van a tener que depender de mí. Ustedes en vez de mirar para abajo, ustedes van a tener que mirar para arriba, porque la bendición va a venir de arriba. El Señor dice allí mismo en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10 y 11. Deuteronomio 6, versículo 10 y 11, dice así, la NBI: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies. Y más adelante dice: no te olvides que fue Dios que te dio. No te olvides que Dios es el que te dio todo eso. Y aquí el Señor dice: la tierra que yo juré a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo aquí al pueblo de Israel? Yo soy un Dios de pactos, yo soy un Dios de alianza, porque yo le juré. Y la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque yo le juré a Abraham, Isaac y Jacob que los iría a bendecir, que los iría a prosperar, que los haría habitar en una tierra prometida. Por causa de esa promesa, por causa de ese pacto, yo voy a cumplir. Es lo que Dios estaba diciendo. Pero hoy nosotros tenemos un pacto mucho más poderoso que el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Hoy nosotros tenemos un pacto que fue realizado a través de la sangre del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y hizo una nueva y mejor alianza, un nuevo y mejor pacto a través de su sangre. Entonces, el compromiso de Dios con su pacto hoy en día es mucho más poderoso. ¿Por qué? No fue la promesa que le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Fue la promesa de la sangre de Dios hecho hombre, derramada en la cruz del Calvario. Y Jesús dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta sangre, mi muerte anuncian. O sea, se recuerdan del pacto que yo hice con ustedes. Y lo interesante es que Dios dice: cuando entren en aquella tierra, imagínense la escena. Vamos a viajar un poco. ¿Quién le gusta viajar en la imaginación? A veces, ¿verdad? A veces bueno, no malo. Malo, reprenda que no es de Dios. Hay algunos que viajan en negativo. Pero ahora imagínense, usted se muda de ciudad.
Se muda a ciudad. Cuando llega a la nueva ciudad, usted tiene, no es una casita, una casona grande. Una casa grande, toda amoblada con los mejores muebles. Es lo que dice la palabra. Dice, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes. Las mujeres aman eso, ¿verdad? Imagínense una casa grande con todos los muebles buenos y lo mejor. ¿Cuántas le gustan eso? A ver, ¿cuántas están orando por eso? Todas las mujeres, los hombres dicen, Señor, ayúdame, ten misericordia. Pero Dios dijo que Él va a dar, así que no se preocupen los hombres, Dios va a dar. Dice, con toda clase de bienes que tú no acumulaste. Usted llega, se muda a ciudad y le dan una casa con la llave a estrenar. Cuando abre la casa, está con todos los muebles, hasta la heladera está llena, todo lleno. Lo que dice aquí, toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y viñas y olivares que no plantaste. O sea, va a llegar y va a estar todo listo. Dios le estaba diciendo a su pueblo que yo soy el que le doy a ustedes. Yo soy en quien ustedes tienen que confiar, ¿verdad? Yo soy el que le va a dar, no depende de la fuerza de su brazo. Cuando entren en la tierra prometida no va a ser como ustedes hacían en Egipto, no va a ser como el mundo. O sea, la tierra prometida en nuestras vidas no va a ser como nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Y la pregunta para usted en esta noche, ¿dónde usted ha colocado su confianza? ¿En sus esfuerzos personales para sustentarse a sí mismo? ¿O en su dependencia en el Señor para bendecirlo? ¿Su confianza está en el cheque, en el sueldo, o en el dinero que entra en su cuenta todos los meses, o que le depositan o que le dan? ¿O su dinero está, su confianza está en lo que entra en su cuenta? ¿O su confianza está en lo que Dios puede darle? Nosotros somos la palabra es, somos tan frágiles que hoy tenemos salud y mañana no sabemos. Somos tan frágiles que hoy estamos sentados aquí llenos de fuerza y energía y mañana podemos estar postrados en una cama sin importar la edad que tenga. Si es joven, si es viejo, no importa, no hay diferencia. Pero si nuestra confianza está en Dios, Él es el que cuida a nosotros. No es nuestro cuerpo, no es nuestro esfuerzo, no es nuestra cuenta, ¿verdad? Es Dios, porque Él nos prometió que Él nos iba a dar. Amén. Y uno de los puntos entonces importantes que quería decirle aquí en esta noche es: no siga consejos de impíos. No siga consejos de personas que no conocen al Señor. Usted puede decir, pero hay impíos, porque siempre hay alguno, como buen uruguayo, lo de los contras siempre está. No, pero hay impíos que son buenos y dan buenos consejos. Hay impíos que dan buenos consejos. Hay buenos consejos, si no vamos a rechazar todo. Pero los consejos de aquel que no conoce al Señor no pueden guiar mi vida. O sea, yo no puedo ser guiado por consejos de impíos. La Biblia dice allí en Salmos capítulo 1 versículo 1 y 3, versión NBI: dichoso el hombre que no sigue consejo de malvados. En alguna versión dice impíos. Dichoso, o sea, ¿quién es dichoso? El que no sigue el consejo de ¿quién? De malvados. Perverso, dice otra. Otra versión dice impíos, o sea, el que no conoce al Señor. Dichoso, o sea, si usted no sigue los consejos de ellos, no se guía por consejos, dice es dichoso. Ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva, y esta es una palabra bien seria, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hay gente que ama estar con gente, la amistad de ellos son todo, ¿verdad? La amistad de ellos, el más santo, el mejorcito, ¿verdad? La palabra más linda que sale de la boca de él es que te muera. Son una desgracia, son un desgraciado, ¿verdad? Y ese muchas veces son las amistades de mucha gente. Y la Biblia dice: dichoso aquel hombre que no cultiva amistad de los blasfemos. ¿Quiénes son los blasfemos? Están todo el tiempo hablando mal contra Dios. ¿Por qué? Porque el negativo, el pesimista y el que habla mal de Dios, él contamina nuestro corazón. Debemos andar con gente positiva, gente de fe, gente que sirve al Señor. Pero el versículo 2 dice: dichoso el hombre que no anda en esos caminos.
En el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. O sea, usted no quiere decir que tiene que rechazar todo consejo de impío, solo que usted no puede ser guiado por los consejos de ellos. Pero la Biblia dice que nuestro deleite debe ser en la palabra de Dios. Cuando nos deleitamos día y noche en la palabra del Señor, ¿sabe lo que va a suceder? Primero, el Señor nos va a dar sabiduría para adquirir riqueza. El Señor nos va a dar sabiduría para prosperar. El Señor nos va a dar sabiduría para ser buenos esposos. El Señor nos va a dar sabiduría para ser buenos padres, buenas madres, buenas esposas, buenos hijos, ¿verdad? Cuando meditamos en su palabra. Y el versículo 3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da frutos y sus hojas jamás se marchitan. O sea, aquel que medita en la palabra de Dios es como un árbol plantado a la orilla del río, que a su tiempo va a dar fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Quién aquí ya vio algún árbol cerca a la orilla de un río? ¿Quién entiende algo de plantación aquí? ¿Quién entiende algo de Priscila? ¿Entiende? Priscila y Jonathan aquí estaba haciendo curso. Pero usted sabe que normalmente el pasto que tenemos en la vereda ahí se seca. ¿Por qué? Por el calor, porque el calor comienza a endurecer la tierra y comienza a secarse. Pero si usted no tiene problema en gastar agua, usted coloca aquella cosita de regar y riega todos los días el pasto, y por más que haga un calor como eso que está haciendo aquí, usted va a tener un pasto verde siempre. ¿Por qué? Porque el agua va a hacer que aquel pasto no se seque. O sea, va a durar mucho más tiempo. La Biblia dice que aquel que medita en la palabra va a ser como un árbol plantado a la orilla del río. O sea, tiene agua siempre. Y usted sabe que agua apunta ¿para qué? Bautízame con tu espíritu. Apunta para el espíritu. O sea, cuanto más meditamos en la palabra del Señor, dice la Biblia, que vamos a prosperar y vamos a dar fruto en nuestro tiempo. Amén. Entonces, uno de los puntos, decíamos, no siga consejos de aquellos malos, dice en una versión. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios. O sea, si usted quiere un consejo, un buen consejo, pídaselo a Dios. La Biblia dice, pídale sabiduría a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. O sea, si necesitamos sabiduría, si necesitamos buenos consejos, pídale a Dios. Dígale, Señor, dame sabiduría, no sé cómo hacer con esto. O entonces busque hombres y mujeres de Dios, que Dios usa hombres y mujeres de Dios también para bendecir nuestras vidas. Amén. Otro de los puntos también es confíe en el Señor, que Él puede darle una cosecha 100 veces más. Allí en Génesis 26 versículo 2 y 3. Génesis 26 versículo 2 y 3. Dice así: allí el Señor se le apareció a quien, a Isaac, y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado, vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras, así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Génesis 26, 6 dice: Isaac se quedó en Gerar. Dice la Biblia que había hambre en la tierra, hambruna, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan? Yo no me recuerdo, así que, pero ¿cuántos se recuerdan de aquella crisis del 2001-2002? ¿Cuántos se recuerdan? Me contaron, porque en el 2001 yo me fui y le dejé la crisis para ustedes, así que no volví el 2002, así que no sé, no conocí, pero la gente, escucho a la gente hablar que fue una de las peores crisis que hubo en el país, ¿verdad? 2001, 2002, por ahí. Y hubo crisis, hubo mucha gente desempleada, tal vez hubo mucha necesidad, pero tal vez nosotros nunca hemos pasado como país hambruna, como se pasaba en las épocas bíblicas. La Biblia dice que hubo hambruna, como hubo también en las épocas de Abraham. Y entonces Isaac dice: bueno, hay hambruna, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a correr a algún lugar que haya comida. Y él pensó: bueno, hay escasez de trabajo en Uruguay, ¿me voy a ir a dónde?
a Estados Unidos a trabajar, porque allá hay abundancia. Me voy a ir a Europa a trabajar porque allá hay abundancia. La cosa está fea aquí en Uruguay, la crisis, ¿verdad? En el 2001 fue cuando muchos uruguayos, inclusive quien les habla, se fue del país. Fueron muchos, ¿verdad? Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Isaac tuvo esa idea también. Él dice, yo me voy a ir a Egipto porque allá hay alimento, allá está mejor. Pero cuando él se estaba yendo, la Biblia dice que él estaba bajando, descendiendo a Egipto. El Señor le habla y le dice, Isaac, no vayas a Egipto. Egipto apunta ¿para dónde? ¿Para qué dijimos? Mundo. O sea, Isaac estaba yendo ¿para dónde? Al mundo, a buscar la solución a sus problemas. Y el Señor le dice, no vayas, quédate donde yo te mostraré, porque allí yo te voy a prosperar. Y dice la Biblia entonces allí en Génesis 26, versículo 12 al 14. Entonces Isaac se quedó allí en Gerar, habíamos dicho. Versículo 12, versión NBI. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al 100%, porque el Señor le había ¿qué? Bendecido. ¿Por qué es que cosechó al 100%? Porque el Señor lo había bendecido. Así Isaac fue acumulando riquezas hasta que llegó a ser ¿qué? Muy rico. Llegó a ser rico. Llegó a ser muy rico. Esto causó que los filisteos comenzaran a tenerle envidia, pues llegó a tener muchas ovejas, vacas y siervos. ¿Cuántos quieren tener mucha riqueza? ¿Cuántos quieren quedar muy ricos? No, va a quedar muy rico, pero va a tener muchos envidiosos que le van a envidiar y van a hablar mal de usted. La Biblia dice que va a haber mucha persecución, pero que persigan, ¿verdad? ¿Cuántos vieron aquellos videos? ¿Cuántos vieron aquellos videos de TikTok, de esas cosas que pasan ahí, que dice, no, es mejor, prefiero no viajar a Europa y estar feliz con aquellos que ama, que viajar a Europa y estar triste? Y ahí pasan uno disfrazado, llorando así, pero viajando en París, en todos esos lugares, haciéndose el triste, pero viajando. No, yo prefiero estar triste allá. Pero ¿qué es lo que sucede? Dice la Biblia entonces que él quedó muy rico al punto que los filisteos, ¿por qué? Gerar era tierra de los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los enemigos del pueblo hebreo. Fueron enemigos eternos. Usted ve toda la historia, en todo el tiempo, los hombres de Dios, los hombres de la fe, luchando contra los filisteos. David luchó con filisteos, Gedeón luchó también. O sea, todos los hombres luchaban, eran enemigos eternos. Pero la Biblia dice que Isaac plantó y él cosechó 100 veces más. O sea, él plantó lo que era equivalente a la cosecha de un año, y él obtuvo una cosecha de 100 años. Imagínense. Usted sabe que quien trabaja en la zafra, es un año. Es el mes de la sandía que llega ahora, creo que en estos meses. Y después llegó invierno y aquí en Uruguay paró. Creo que son 2 o 3 meses, ¿verdad? No sé cuántos, o 4 meses, no sé cuántos meses son. Pero es una zafra. ¿Quién trabaja de eso? Planta eso y después se terminó. O sea, vas a acumular riqueza en esos meses, en esa zafra, y después el resto del año vive de lo que juntó en esa zafra. Pero ¿qué es lo que sucede? La Biblia dice que Isaac plantó y cosechó 100 veces más. O sea, lo equivalente a 100 años. ¿Quién quiere ganar un sueldo así, que Dios le dé lo equivalente a 100 años de sueldo? Amén. Pocos dijeron amén. ¿Quién no dijo amén? Se perdió. Aquí así, amén o no amén. Amén. No pierda lo que el Señor quiere dar. Amén. Dice allí Isaías 58:11. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará. ¿Qué? Dice su versión. ¿Quién abrió? La mía tengo la Reina Valera 1960. Volví a Reina Valera. Jehová te pastoreará. ¿Qué? Siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego. Otra vez hablando de plantación.
¿verdad? Hablando de plantas cerca a corrientes de río, como el árbol. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Isaac plantó en tiempos de crisis, en tiempos de sequía, en tiempos de escasez, y Dios lo prosperó. Imagínense, vamos otra vez a viajar, salir un poco, viajamos. Imagínense tremenda sequía, la tierra dura, la tierra parecía piedra. Y ahí Isaac comienza a dar vuelta a tierra, porque Dios le prometió. La gente pasaría y dice, este loco aquí, este loco de la iglesia está cada vez más loco. O sea, este loco, ya era loco porque iba a la iglesia, ¿verdad? Ya el solo hecho de ir a la iglesia es loco. Pero dando vuelta a tierra con esta sequía, no sabe que no va a plantar nada. Ahí me imagino Isaac dando vuelta a tierra y colocando la semilla todavía. Y ahí los filisteos, que eran enemigos, pasando por allá. Mirá el loco, mirá qué locura que está haciendo. No sabe que en tiempos de sequía no se planta. No saben que en tiempos de escasez no se planta. Qué locura está haciendo este hombre. Pero Isaac tenía una palabra de Dios. Dios me va a prosperar. Dios me dijo que planten. Y él plantó, y la Biblia dice que él cosechó 100 veces más. ¿Por qué? Porque la bendición vino de parte del Señor, ¿verdad? Tal vez muchas veces nosotros podamos parecer locos con ciertas actitudes que tomamos, pero si tenemos una palabra de Dios, nosotros vamos a sembrar, ¿verdad? Interesante que Dios lo bendijo 100 veces. ¿Quién fue que lo bendijo? La Biblia dice que él prosperó mucho porque Dios, ¿qué le hizo? Lo bendijo. ¿Por qué es que prosperó mucho y quedó muy rico? Porque Dios lo bendijo. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Isaac? Plantar, ¿verdad? Si él no plantase, él no iba a cosechar. Si él no hubiese creído a Dios y plantado, él no iba a cosechar nada. Muchas veces nosotros queremos la bendición de Dios, queremos que Dios nos prospere, nos haga rico, pero no plantamos, ¿verdad? No estamos sembrando. ¿Cómo nosotros vamos a cosechar si no hemos sembrado nada? ¿Verdad? Y cuando estamos hablando aquí, ¿verdad? Si usted quiere honra, que las personas lo honren, usted tiene que plantar honra. Si usted quiere que las personas los respeten, usted tiene que plantar respeto. Si usted quiere que las personas lo amen, usted tiene que plantar amor. Si usted quiere que las personas sean simpáticos con usted, usted tiene que plantar simpatía, no amargura y quejándose de todo, ¿verdad? Pero si usted quiere cosechar, ¿verdad? En el área financiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sembrar. Si para todo lo que vamos a cosechar tenemos que sembrar una semilla, ¿verdad? ¿Cómo vamos a querer que Dios nos prospere, que nos haga rico, si no sembramos en nada? Y cuando hablamos de sembrar, estamos hablando de sembrar en la obra, pero no solamente en la obra, sembrar en la vida de las personas. ¿Cuántas veces gente pasando necesidad, se quedó sin trabajo, tuvo un accidente? Allá sucedió donde yo estoy, uno de los feriantes en la fiesta lo chocaron, alguien borracho pasó, lo chocó y se dio a la fuga, y el hombre está internado, tienen que hacer una cirugía ahora, operarlo, no sé, tienen que operarlo y está internado en el hospital y no tiene ingreso en ninguna parte. Él es un feriante, o sea, se gana el día a día. Y ahí toda la feria, porque teníamos un grupo en la feria, se movilizó para ayudarlo financieramente, llevarle una canasta, llevarle dinero, porque él vive con la mamá, que es una señora, y no tienen otras entradas. Entonces ese hombre va a necesitar ayuda. Entonces muchas veces sembrar, es decir, es ir donde hay una persona como ese, es decir, mirá, toma una canasta, o mirá, o te voy a pagar las cuentas, o cuánto necesitas, o hacer una compra y llevarle una compra para el mes, y el otro mes, si le falta, si todavía no está trabajando, llevarle. Eso es sembrar, ¿verdad? Para que el día que de mañana que usted no tenga, otros puedan sembrar en usted. Entonces no estamos hablando solamente obra, estamos hablando en todo. Pero si no tenemos, ¿cómo vamos a sembrar? ¿Verdad? La Biblia dice allí en Génesis 8, 22, Génesis, que sería el otro punto, Génesis 8:22, dice así: mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Lo que el Señor está diciendo, que mientras la tierra exista, si queremos sembrar, tenemos que ¿qué?
Si queremos cosechar, tenemos que ¿qué? Sembrar. O sea, no hay cómo usted sembrar. Usted no va a querer, tengo un patio grande en mi casa, yo quiero cosechar maíz, yo quiero cosechar de ese patio grande, quiero cosechar, no sé, algo, zapallo, quiero tener zapallo, y me quedo en mi casa mirando la televisión y oro, Señor, que crezcan, yo tengo fe. Tu palabra dice que el que cree y no duda en su corazón le dirá a las montañas que se muevan y se moverán. Yo creo, haz crecer zapallo. ¿Qué es lo que va a decir Dios? Fíjese, allí tiene unas semillitas, plántela y usted va a ver que yo voy a hacer que crezca. Tal vez la quinta de los otros se va a secar, la suya va a quedar verde, pero salga y haga, plante, amén. La Biblia dice aquí, Lucas 6:38, el Señor hablando. Lucas 6:38, versión NBI. Den y se les dará. ¿Qué tienen que hacer? Dar. Hay gente que quiere recibir esa mentalidad muchas veces pobre, ¿verdad? Mentalidad pobre: yo soy miserable, yo no tuve una buena vida, mis padres no me tuvieron recursos para darme estudio, y como yo soy pobre, pero Pablo es rico y es mi primo y él tiene plata, porque los padres de él sí tuvieron una buena condición, él tiene que ayudarme. O sea, mentira. ¿Quién le dijo eso? No tiene que ayudarlo nada, vaya a buscar ayuda en algún lugar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? No podemos vivir con esa mentalidad que todos me tienen que ayudar a mí. El Señor enseña un principio. Aquí dice: den y se les dará. ¿Cuántos quieren recibir? Entonces, si usted quiere recibir, la clave está aquí: den y se les dará. Y el Señor sigue diciendo aquí: se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Cuándo se le va a dar esa medida llena, apretada, sacudida y desbordante? ¿Usted sabe lo que es una medida llena, apretada, sacudida y desbordante? ¿Quién aquí una vez intentó llenar algún tarro, no sé, con azúcar o alguna cosa, y le hizo una sacudida para que entrara más, ¿verdad? O una bolsa con algo, alguna semilla, y la golpeó en el piso para que entrara más, ¿verdad? Y funciona. Es eso lo que la Biblia dice: apretada, sacudida y desbordante. Nosotros vamos a recibir eso ¿cuándo? Cuando demos. Entonces no hay manera usted recibir si no da. Si usted no da, no espere que nadie le va a dar nada. Pero si usted da, la Biblia dice que vamos a recibir mucho, abundante, mucho más. Génesis 26:12 dice: Isaac sembró en aquella región. Yo había hecho el punto 3, no tema la crisis porque Dios va a proveer, que fue esos pasajes que leímos. El punto 4, Dios tiene pan y semilla para usted. Dígale al que está a su lado ahí: Dios tiene pan y semilla para ti. Amén. Dice la Biblia allí entonces en Génesis 26:12 que sembró en aquella región. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó el 100 por 1 porque el Señor lo había bendecido. 2 Corintios 9 del 6 al 10. 2 Corintios 9 del 6 al 10. Versión NBI, por las dudas. Recuerden esto: el que siembra, ¿qué? ¿A cuánto le gusta ese pasaje? El que va a leer, el que va a hacer la palabra de la ofrenda, le gusta leer este pasaje, ¿verdad? Porque está más claro que eso, imposible. Recuerden esto: el que siembra escasamente también, ¿qué? Y se acuerda que le dije recién en todo lo que usted puede sembrar. Bueno, si usted siembra abundantemente en todas esas áreas, usted va a cosechar abundantemente. La Biblia dice: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. O sea, se cae de maduro, ¿verdad? ¿Qué es eso? Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Y la versión esta NBI dice: no de mala gana ni por obligación, ¿verdad? En la Reina Valera dice: no por necesidad, que aparece así, no porque quiera hacer un cambio con el Señor. Pero aquí está más claro porque dice: no de mala gana, ¿verdad? ¿Qué es de mala gana? Mi hijo, vaya, levántese y limpia aquello de allí que usted ensució. Yo no, que lo haga fulano de tal. Vaya, haga eso, por favor, le estoy pidiendo. No, yo no voy, que todo me piden a mí. Ya hicieron eso cuando eran chicos, ¿verdad? Eso es mala gana. No de mala gana, dice: no den de mala gana.
Dice, cada uno debe dar según lo que haya hecho, no de mala gana ni por obligación. Tengo que dar porque el pastor ahora mostró un sobre de la ofrenda de las primicias. Y ya viste cómo son los hermanos, todos vigilan cuando vos venís con el sobre. Y alguno va a decir, siempre hay alguno que va a decir, yo no lo vi a fulano traer el sobre de las primicias. ¿Habrá dado ofrenda de las primicias? De para que nadie diga nada o el pastor diga nada, después yo voy a llevar la ofrenda de las primicias, voy a llevar. O sea, no, si hace así, no traiga. Si su diezmo o su ofrenda así, no traiga. Que no es bendición para su vida. La Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. O sea, cuando usted viene, Señor, yo sé que esto me puede faltar, pero te doy con alegría porque tú tienes mucho más para darme. ¿De dónde salió esto? Va a salir mucho más. Y ahí dice que Dios observa eso. ¿Y qué es lo que hace Dios? Ama al que da con alegría. Y el que ama, ¿qué es lo que hace? Da, ¿verdad? Usted puede dar sin amar, ¿verdad? Usted puede dar sin amar. ¿Cuántos regalos usted ya hizo que no amaba al que se lo dio? ¿Verdad? Usted puede dar sin amar, pero usted no puede amar sin dar, ¿verdad? Nosotros podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. A quien amamos le damos lo mejor. Yo colocaba el ejemplo allá en Montevideo, allá en Canelones, que si usted tiene 5 personas para hacerle un regalito, ¿verdad? Vamos a poner aquí Pablo, está allí Oscar, Pablo, Joana y también está Luciana. Son 5 y tengo que hacer un regalo a ellos y otro regalo a mi esposa y a mis hijos. O sea, ¿a quién le voy a dar los mejores regalos? Claro que se los voy a dar a ellos porque son amorosas personas, excelentes personas. A mi esposa y a mis hijos le voy a dar cualquier cosa, ellos se conforman, está bien. Voy a hacer eso, usted hace eso. Usted le da el mejor regalo a quien usted ama. Y cuanto más ama, usted da mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque ama. Y la Biblia dice que cuando nosotros damos a Dios porque amamos con alegría, Él nos ama. Y dice el versículo 8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, diga que siempre, a veces, algunas veces, de vez en cuando, siempre, en toda circunstancia, diga, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. O sea, Dios dice que Él quiere darnos para que podamos tener en todas las áreas de nuestra vida todo lo necesario, todo abundantemente, para que podamos abundar en buenas obras, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, versículo 9, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Pablo estaba hablando aquí de que siembren en oración, siembren en ayuno, porque cuando ustedes siembran, el Señor va a hacer que aumenten sus cultivos espirituales y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, lo que dice al final aquí. Pablo estaba hablando de financieramente. Pablo no estaba hablando espiritual, de cosas espirituales, estaba hablando financieramente. Y él dice aquí, el que suple semilla al que siembra. ¿Quién es el que suple? Yo siempre pensaba, no sé si usted entendió así alguna vez, yo siempre entendía este pasaje como que yo le doy semilla al que siembra cuando doy mi ofrenda. Que cuando yo estoy dando mi ofrenda, estoy dando una semilla a la iglesia que siembra, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, aumentará los cultivos. Y yo pensaba que era cuando yo doy semilla y pan al que come y semilla al que siembra, estoy haciendo que mis cultivos aumenten. Pero no es eso lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el que da semilla, ¿quién es el que da la semilla? Es Dios, ¿verdad? El que da semilla al que siembra, o sea, Dios le va a dar semilla a usted. Si usted siembra, si usted no siembra, Dios le va a dar ¿qué? No, yo no le voy a dar para que lo tenga guardado. Yo no le voy a dar una semilla para que se le pudran en el coso, en el lugar que tiene Richard allá de, no sé si lo tiene todavía, de guardar
cosas que futuramente se podrán usar, que hace el galpón, ya está construyendo otro porque ya no le da el espacio, que un día lo va a necesitar. Están cumpliendo, disculpe Richard, ¿qué voy a hacer? Están cumpliendo años, algunas cosas están allí, ya tienen 20 años de edad. Está el triciclo de Jonathan cuando era chiquito que jugaba. Entonces, Dios no le va a dar semillas, usted la va a guardar. La Biblia dice que el que da semilla, el que siembra. Ah, pastor, pero yo no tengo para la ofrenda de las primicias, yo me gustaría dar. Entonces pídale a Dios. Si usted no tiene, pídale a Dios. Jesús dice, ustedes no tienen, ¿por qué no piden? Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan para que el gozo de ustedes sea completo. O sea, muchas veces no tenemos, ¿por qué? Porque no pedimos. Es Jesús que lo está diciendo, no soy yo. Gracias a Dios que es Él que lo dice y no soy yo, ¿verdad? Jesús dice, pidan que yo les voy a dar. ¿Por qué? Porque Dios quiere multiplicar a aquellos que le dan sus manos. Y vemos el ejemplo, por ejemplo, allí en Mateo 25, del 20 al 23. Mateo 25, del 20 al 23, Jesús hace un elogio allí a aquellos siervos que le dio un talento. Me dice así: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Muchos piensan que este pasaje es talento, es que canta la iglesia, toca la batería, ¿verdad? Canta la alabanza, predica, que ese es el talento que Dios le dio. Yo tengo un talento. Pero aquí está hablando de dinero, es plata, es dinero. Dice así: llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Entonces el Señor elogió a aquellos 2 siervos. ¿Por qué? Porque el Señor colocó en la mano de ellos y ellos lo multiplicaron. Amén. Pero había uno que el Señor, que no lo mencionamos aquí, que el Señor le dio un talento, porque él tenía por lo menos capacidad para multiplicar un talento. Y la Biblia dice que él lo escondió, y cuando llegó su Señor le dice: Señor, te conozco que tú eres avaro, te conozco que tú siembras donde no cosechas, y porque tuve miedo y te conozco, enterré ese talento. Y ahí el Señor le dice: siervo infiel, hubieras puesto ese talento en el banco y tendrías intereses sobre él. Pero ahora dice, por causa de tu infidelidad, dice que fue echado fuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes. O sea, no entró en el gozo del Señor. ¿Por qué? Por infiel, porque no supo multiplicar el talento que el Señor le dio. Y por último aquí, ¿verdad? Dele a Jesús algo para multiplicar. Y Malaquías 3, capítulo 10 y 12. Malaquías 3, 10 y 12 dice así, y este pasaje es conocido: traigan todo el diezmo al tesoro y haya alimento en mi casa. Pruébenme en esto, ha dicho el Señor de los ejércitos, si no les abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. A causa de ustedes increparé. Esta palabra es una palabra diferente, es reprenderé. A causa de ustedes increparé, reprenderé también al devorador, para que no les consuma el fruto de la tierra, ni su vida en el campo se quede estéril, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y así todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable. Muchos en la palabra ofrenda agarran este pasaje y usan la otra parte: malditos sois con maldición, porque me habéis robado. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Y el Señor le dice: sí, ustedes, la nación toda, me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Por causa de eso, malditos sois con maldición.
Muchos usan eso: usted no devuelve su diezmo y su ofrenda, usted va a ser maldito con maldición. No es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús llevó sobre la cruz toda maldición. Ya no hay más maldición sobre su vida. Amén. O sea, ya no hay más maldición. Somos libres de toda maldición porque Él se hizo maldición por nosotros. La primera parte la quitamos, pero la segunda sí se aplica. O sea, el Señor dice: pruébenme en esto, si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Muchas personas pensando: no, yo no necesito traer al Señor porque estoy libre, no puedo ser maldito. No puede ser maldito, pero también muchas veces no es maldito, pero tampoco es bendecido en abundancia como el Señor quiere bendecirlo. Yo me imaginaba aquí el Señor abriendo una ventana en el cielo. Dice: y abriré la ventana de los cielos y vaciaré sobre ustedes mi bendición. Se va abriendo una ventana en el cielo, un tarro grande así de bendición, un tanque grande de bendición. Y diga: toma, reciban, tomen la bendición. Y usted aquí abajo: gracias, Señor, quiero más. Cuando rompen la piñata, veo que los gurises chicos están abajo agarrando todo. Es más o menos eso el Señor dice. Y el Señor dice que lo probemos. No hay ningún pasaje en la Biblia, no hay ninguna parte de la Biblia que Dios dice: pruébenme. Ninguno. El único pasaje que Dios dice: pruébenme en esto, es aquí en Malaquías. Pruébenme, a ver si ustedes no van a ver bendición hasta que sobreabunden sobre sus vidas. Y la Biblia dice: y las naciones los van a llamar de benditos, bienaventurados, porque serán tierra deseable. O sea, cuando probamos a Dios, cuando creemos que Él es nuestra provisión, cuando traemos al Señor nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, el Señor dice: yo voy a abrir la ventana de los cielos y serán benditos, serán bendecidos, serán bienaventurados. Y las personas los verán y dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? Que cuando oímos al Señor, cuando bendecimos, cuando traemos al Señor, hay algo que es derramado sobre nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, que las personas ven que hay algo diferente, ¿verdad? Y es el último punto aquí dentro del último, ya para finalizar. Dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 7, versículos 6 al 10. Hebreos 7, 6 al 10 dice así: pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos. ¿Quiénes son los hombres que mueren? Aquí en la tierra, hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí lo recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. La Biblia dice que Abraham enfrentó 3 reyes que se habían unido, que habían llevado a Lot, su sobrino, cautivo. Él liberó a su sobrino de aquellos 3 reyes y venció a los enemigos. Cuando él venció a los enemigos, trajo del tesoro de aquella batalla y trajo el diezmo para Melquisedec. Melquisedec en la Biblia no se habla nada de él. Como dice aquí, no tiene genealogía, no se habla nada, no se sabe quién es, ¿verdad? Simplemente aparece en la Biblia allí en el momento que Abraham le entrega el diezmo y que él le da vino y pan, simbolizando la cena del Señor. Melquisedec, lo único que la Biblia dice es que él era el rey de Salem. Salem era el nombre de Jerusalén en el pasado, o sea, Melquisedec era el rey de Jerusalén. ¿Quién es el rey de Jerusalén? Jesús, el rey de Israel. Este Melquisedec apunta para Jesús. Muchos creen que Melquisedec era una teofanía, era Dios apareciendo en el Antiguo Testamento, que Melquisedec era el mismo Jesús apareciendo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no se habla nada de él, él aparece y desaparece. Y lo que dice aquí el autor de Hebreo es: Abraham dio el diezmo a Melquisedec
Y también Leví dio el diezmo, o sea, también fue bendecido allí también Leví. También fue bendecido allí Leví. Dice que aún estaba en el cuerpo de su padre, o sea, no había nacido Leví. Usted lo escucha aquí, Leví no había nacido todavía, pero como Abraham había llevado allí el diezmo a Melquisedec, él estaba haciendo un pacto, él estaba siendo bendecido, y la Biblia dice que Melquisedec lo bendijo. Pero continúa, capítulo Hebreos 7, versículo 14 al 17. Porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. O sea, la tribu de Judá no tenían sacerdotes, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Por eso que Leví, que era descendiente de Abraham, se volvió, él y su descendencia se volvieron sacerdotes, y los diezmos eran traídos a Leví, que dice aquí, ¿verdad? Que hablaba aquí. Pero la Biblia dice que de la tribu de Judá Moisés no habló nada. No habían sacerdotes de la tribu de Judá, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, Jesús, ¿verdad? Sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido. ¿Cuál es el sacerdote que se levanta a la semejanza de Melquisedec? Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Dice, si otro se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal, sino según el poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, Jesús es sacerdote para siempre. Colóquese en pie. Según el orden de Melquisedec. O sea, Melquisedec fue un sacerdote que Abraham le trajo el diezmo, ¿verdad? Le entregó el diezmo y recibió el pan y el vino aparte de él, y Melquisedec lo bendijo a Abraham y a su descendencia. Pero la Biblia dice que se levantó otro sacerdote también del orden de Melquisedec, que no fue elegido por los hombres. Los sacerdotes que se les llevaba el diezmo en el Antiguo Testamento eran de la tribu de Leví, nombrados por la ley y nombrados por Moisés. Pero la Biblia dice que Dios levantó otro, el cual no fue constituido conforme al mandamiento de la ley acerca del linaje carnal. O sea, no era el linaje de los sacerdotes carnales, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, Jesús fue nombrado sacerdote según el orden de Melquisedec, a través de una orden, de una vida, de un poder, de una vida indestructible. ¿Por qué? Porque Jesús murió, resucitó, ¿verdad? Y hoy Él está vivo, y Él es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice que los sacerdotes constituidos por los hombres murieron. Todos ellos morían, pero nuestro sumo sacerdote, Él es vivo, Él está vivo, y tiene una vida, dice la Biblia, una vida indestructible. Por eso es que cuando nosotros traemos nuestra ofrenda a las primicias, por eso es que cuando nosotros traemos nuestros diezmos, no estamos trayendo para el pastor, no estamos trayendo ni siquiera para la iglesia. La Biblia dice que estamos haciendo como Abraham, trayendo para el sumo sacerdote Jesús. Cuando usted trae sus diezmos, su ofrenda, usted está trayendo para Jesús, el sumo sacerdote, el cual, ¿verdad?, fue nombrado a través de una vida indestructible. Y cuando nosotros traemos para Jesús, ¿verdad?, nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestra ofrenda, ¿sabe lo que sucede? ¿Verdad? Ese sacerdote, entonces, él opera a nuestro favor. La Biblia dice que Melquisedec bendijo allí a Abraham, y por causa de él, de la descendencia de Abraham, salieron la tribu de allí de Leví, de donde salieron los sacerdotes. Pero aquí nuestro Jesús, ¿verdad?, nuestro sumo sacerdote, que tiene una vida indestructible, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros oímos su voz, cuando nosotros lo obedecemos, cuando nosotros le agradamos, cuando traemos a Él la primicia, ¿qué es lo que sucede?
la vida de Él interviene en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Las circunstancias negativas son revertidas. Y como dijimos aquí al inicio, donde hay muerte, donde hay escasez, donde hay necesidad, donde hay falta de salud, la vida indestructible entra y comienza a producir vida. ¿Por qué? Porque Él ve nuestro corazón. Amén. Entonces cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de tus hijos. Declaro una semana bendecida, una semana en victoria. Declaro que la gracia y el favor del Señor abundarán en sus vidas en todas las áreas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, que Dios los bendiga. Están despedidos. No se vaya sin saludar a todos los hermanos y al pastor inclusive.